Un gran misterio ha seguido a la humanidad desde tiempos inmemorables. Y este ha sido precisamente un gobierno que está invisible a los ojos ordinarios del mundo. Un consejo, o más bien un grupo y un consejo de gobierno que está formado por seres extraños, raros. De hecho, la historia habla de personajes con cráneos alargados que tienen cualidades excepcionales. De hecho, ellos fueron los líderes, reyes y tenían una sabiduría increíblemente avanzada. ¿Quiénes eran esos personajes? ¿Realmente el gobierno oculto del mundo existe? Aquí le presento un ensayo y sobre todo las declaraciones de un personaje muy importante del Banco Mundial para que usted escuche con mucha claridad una revelación que no tiene precedente. Desde tiempos remotos, milenarios, se ha hablado de que el mundo está bajo la dirección de una raza extraña, oculta a la humanidad, pero con un poder de influencia tremendo, mismo que se ha hecho sentir en todo el mundo y en todos los tiempos. Se ha especulado que esta raza bien pudo haber tenido sus orígenes en la misma Antártida, antes de quedar sepultadas sus ciudades por kilómetros de hielo como consecuencia de la última era de hielo, hace unos 12.000 años atrás. Esta sería una raza diferente a la humana. Esto es, se sospecha que de manera paralela el árbol de la evolución dio pie a dos razas de homos, los Homo sapiens y los Homo capensis. La diferencia esencial es la forma y evolución de nuestros cráneos. Mientras que el Homo sapiens cuenta con un cráneo óseo perfectamente simétrico y acoplado en secciones específicas y perfectamente acopladas, dejando huella de su ensamble con las famosas fontanelas que lo caracterizan. El Homo capensis cuenta con un cráneo enormemente alargado y un tanto diferente al Homo sapiens, ya que su hueso frontal desaparece al igual que su fontanela. Pero ¿tenemos evidencia de esta especie en nuestros tiempos y en nuestro mundo? Si usted se pregunta si tenemos evidencia de esta nueva raza, tiene toda la razón de hacerlo. Pero déjeme decirle que hay vestigios muy claros que dan evidencia de que sí existen y que han existido. Primero, declaraciones muy importantes de gente muy importante en el mundo, en sus cargos. Pero también tenemos evidencias, precisamente en restos arqueológicos y también de ADN. Pero continuemos con la historia. Ponga mucha atención. La respuesta se dio de manera pública cuando fue entrevistada la ex ejecutiva del Banco Mundial, la doctora Karen Hughes. Esa singular mujer dio a conocer al mundo un hecho oculto a la humanidad y que a pesar de ello la domina y la ha dominado por miles de años. Se trata de un gobierno oculto del mundo, quien es responsable de mover los hilos para el control de la población mundial mediante la economía y la religión. Sus declaraciones son tan impactantes que asegura que somos controlados por una especie no humana, denominados como Homo capensis, mismos que controlan el 40% de la economía global, así como nuestros gobiernos y los grandes medios de comunicación. Pero antes de seguir adelante, permítame especificarle a detalle quién es esta mujer. Karen Hughes se graduó en la Escuela de Derecho en la Universidad de Yale. Trabajó en el Departamento Jurídico del Banco Mundial durante 20 años en calidad de asesora jurídica superior. Durante todo ese tiempo obtuvo suficiente información para formarse una visión global de cómo la élite domina el mundo. Fue desvinculada de su cargo debido a las denuncias que realizó sobre la corrupción que existe al interior del Banco Mundial. La información que está revelando es absolutamente sorprendente. La élite financiera global está utilizando un núcleo hermético de instituciones financieras y megacorporaciones que dominan el planeta. La meta es controlar y esclavizar a la humanidad por medio de la deuda. Quieren a todos nuestros gobiernos esclavos a ella y quieren a todos nuestros políticos adictos a las gigantes contribuciones financieras que ellos canalizan en sus campañas electorales. Como la élite, también es dueña de todos los principales medios de información. Esos medios nunca revelarán el secreto que hay algo fundamentalmente errado en la manera en que el sistema trabaja. Pero va más allá en sus denuncias al agregar que esa élite financiera está controlada a su vez por otra especie no humana llamada Homo capensis. Esta es otra especie que habita el planeta, no es humana y nos gobierna desde antes de la edad de hielo. Criaturas no humanas, de cabeza alargada y coeficiente intelectual promedio de 150. Controlan el Vaticano y la banca del mundo.
Esta raza no es extraterrestre, sino otra especie distinta de raza, con un alto desarrollo tecnológico, con un gran coeficiente intelectual, carente de capacidad creativa y emocional. Se hace mucho énfasis que esta raza diferente, la Homo capensis, no es una raza humana, sino es una raza paralela a la Homo sapiens. Esto es, no son extraterrestres, son una raza que aquí se formó en nuestro planeta, pero antes posiblemente que nosotros, y tuvieron una evolución extraordinaria que lamentablemente pudo haber terminado por una inclemencia climatológica en la Antártida. Pero el avance de su evolución quedó en ellos, y al moverse tal vez del mundo por un principio de sobrevivencia para salvarse de sus inclemencias temporales, bueno, pues de alguna forma llegaron a ser líderes del mundo y siguen siéndolo. Vea qué historia tan interesante. Acumularon mucho poder en la antigüedad, tienen cráneos alargados y pueden reproducirse al copular con mujeres humanas, pero sus hijos nacen estériles. Vivimos en un mundo de sociedades secretas y de secretos, y la información que debería conocer el público no es pública. El grupo que está detrás de la red de control son los jesuitas, y hay grupos más poderosos detrás de ellos. Uno de ellos es este grupo que está compuesto por seres que no son humanos. Son muy inteligentes, poco creativos, pero con un pensamiento muy frío y matemático. Si bien sus palabras suenan descabelladas para muchos, lo cierto es que terminan sumándose a las del exministro de Defensa de Canadá, Paul Hellyer, cuando el año pasado afirmó durante un congreso ufológico que existen alienígenas trabajando en el gobierno de los Estados Unidos. Pero si me permite, le presento una parte tan solo de la entrevista hecha a Karen Hughes y escuche usted con mucha atención, en vivo, estas increíbles revelaciones. Bueno, ¿recuerdas cuando existían los guetos y algo llamado Judenrat? Que eran quienes redactaban las listas de los judíos que serían exportados a los que les seguían. ¿Recuerdas cómo funcionaba este sistema? Esos eran traidores a su propia gente, quienes ayudaban porque ellos creían que se iban a salvar. Tal vez por eso lo hacían, pero no importa cuál fuera el motivo. Ellos trabajaban en contra de su gente. Ahora, piensa en esto como una elaboración a una escala mayor. Y con lo que estamos lidiando realmente es con la humanidad y con la élite. Las sociedades secretas, el Vaticano, son los traidores a la humanidad. Porque el que está en el mero núcleo, jalando los hilos, es una especie diferente. No es la raza humana. Le llaman Homo capensis. Han estado en la Tierra junto a la humanidad desde antes de la Edad de Hielo. Y la razón por la que sé esto es porque estuve tratando de ayudar a un productor de cine que no pudo realizar su película. Se llamaba Los banqueros se tomaron Estados Unidos, de Edjun Drulet. Y él me presentó a su red de denunciantes. Una de las personas en esa red es un neurólogo que fue a la escuela de medicina en Yale. Y él se jubiló. Y estaba tratando de averiguar qué había en el mero núcleo de toda esta corrupción. No son humanos. Ellos son tan diferentes a los humanos que si se aparearan con los humanos, su descendencia no sería fértil. Ellos no son ángeles caídos, son criaturas. He estado recibiendo emails de personas que los han visto un día antes. Ellos lucen como seres humanos, excepto por sus grandes cráneos. Y por eso, en el Vaticano vemos estas locas mitras, como les llaman. Y por eso, el primer judío, Moisés, usaba una de esas cosas, porque él era uno de esos Homo capensis. También tenemos muestras de ADN de ellos. Y la razón por la que sabemos esto es porque están en los papiros de una de las pirámides. Yo supe esto desde internet, pero lo que es realmente notable es que hemos tenido tanta evidencia y ningún estudio sobre ello. Si miras en arqueología, hay una civilización de la costa debido a que el nivel del mar se reajustó 400 metros. Pero sí sabemos de esta antigua civilización, Edad de Hielo.
Tenemos un mapa que sobró de allí porque muestra la línea costera de la Antártida, antes de que el hielo la congelara, y sigue esa masa terrestre perfectamente. Así que lo que tenemos es evidencia. También la hay en Sudáfrica. Hablo de cráneos gigantes. Algunos en Perú son alargados, pero otros lugares simplemente son redondos como calabazas. Y los individuos que se veían en Egipto, he visto dibujos de cómo se veían sus cráneos y eran enormes, mucho más grandes que los de los seres humanos. También sabrás que en el cráneo humano hay algo llamado el hueso parietal, que se divide en 3 segmentos diferentes. Esta criatura no tiene esas separaciones, solo está unido. Sí, pero también están trabajando en los bancos de Portugal, porque es una de las personas que vio esto. ¿Sabes? En Saturday Night Live hubo una transmisión de algo llamado cabezas de cono. Así que este es el despectivo de ellos, aunque mi madre se refería a ellos como las cabezas huecas. Pero están vivos y están por todos lados haciendo todo tipo de cosas. Les diría que deben de leer los artículos que Spencer me ha enviado. Deben mirar los cráneos en los museos. Deben leer los estudios de ADN. Y también deben de pensar qué clase de motivo pueden tener los seres humanos para ser traidores a su propia especie. ¿Por qué harían eso? ¿Por qué tenemos un sistema bancario donde todo el dinero va directo al Vaticano y la gente en todos lados se muere de hambre? Ya en este punto tendría mucho sentido hacer la siguiente pregunta. Si realmente existe otra especie diferente a la humana en nuestro mundo, que evolucionó como la nuestra, ¿por qué no sabemos de esa civilización? ¿Dónde están sus vestigios de su pasado, sus ciudades, sus asentamientos? Ya que solo vemos las huellas de nuestros antepasados, mismos que sabemos somos de una misma especie. ¿Hay evidencias que pudieran sustentar un pasado de una especie diferente a la nuestra en nuestro mundo? La respuesta a esta pregunta es sí. Acompáñeme en este ensayo donde viajaremos al pasado milenario de la Antártida, ya que el descongelamiento global está dejando ver huellas de una civilización que pudo habitar esta región y que seguramente fue abandonada por la inclemencia de un pasado cuyas condiciones para habitar y sobrevivir eran prácticamente incontrolables. Primero le doy a conocer que el doctor Neil Rose y su equipo de trabajo del Centro de Glaciología de la Universidad de Bristol dieron a conocer al mundo en el año 2014 el hallazgo de un gran cañón en la Antártida Occidental, de proporciones enormes que incluso es visible desde satélites. Gracias a sus enormes depresiones, daba evidencias de que pudo ser una zona donde confluían varias ciudades antes de la era de hielo. Usted tiene evidencia de esta divulgación en este artículo que le muestro en estas imágenes. Se estima que puede haber ruinas aún abajo de los glaciares cuyo espesor se estima de 2 kilómetros. Lamentablemente, esta capa de hielo se está adelgazando debido al calentamiento global, mismo que ha dejado al descubierto ciertas cúpulas piramidales, dando pie, con ello, a la maravillosa e histórica evidencia de la presencia de una ciudad milenaria del pasado y una hermana de la misma humanidad. La Antártida contaba con condiciones paradisíacas hace 20.000 años atrás. Sin duda era una región rica e ideal para la vida. Sin embargo, nuestra historia de evolución no nos sitúa en esta región en nuestro pasado o que nos indique que fue ocupada por asentamientos humanos. Y esto porque su historia siempre nos ha hablado de ser una región cuyo clima es hostil para lograr un asentamiento, ya que no es una región propia para la agricultura ni pastoreo. Resulta ser peligrosa para subsistir debido a la inclemencia del mismo lugar. Entonces, si esto es así, ¿de quién son estas obras monumentales que están saliendo a la luz? Todo parece indicarnos que esta zona del planeta vio florecer a una raza milenaria que tuvo que emigrar a otras partes del mundo buscando y garantizando su sobrevivencia. Pero esta raza bien pudo existir en plenitud miles de años antes, mientras que la raza Homo sapiens estaba en plena evolución como especie inteligente. Por tanto, el éxodo de esta raza más avanzada se dio en muchas partes del mundo y llevaron consigo su conocimiento y su sabiduría. Sus adelantos y su inteligencia superior al promedio del mundo les dio la facilidad de ocupar puestos de líderes y gobernantes.
ya que aparte de su sabiduría, se distinguían por tener una cabeza más grande y alargada tal y como encontramos en muchas partes del mundo, como es en Perú, Egipto, resto de África y en Asia, y también la deformación en los mayas. La admiración para estos personajes era tan alto por nuestra especie que se trató de imitar las características tan singulares de estos personajes. Por tanto, se tomó la cultura de deformar las cabezas de los niños recién nacidos y obligarlos a que su cráneo tomaran deformaciones tratando de imitar las cabezas de estos personajes tan respetados. Sin embargo, el Homo sapiens evolucionó rápidamente y transformó su cultura. Maduró su razón y juicio y fue bajando la escala casi de deidades como eran considerados estos Homo capensis. Sin embargo, esta raza añeja ha sido y es más inteligente en promedio a la nuestra, pero al mismo tiempo menos sensible y muy fría en sus decisiones. Sin duda, esta fue la frontera que se marcó entre su especie y la nuestra, de tal forma que esta raza se replegó a los ojos de la humanidad, ya que crecía de manera exponencial. ¿Se imagina una raza tan poderosa, tan inteligente, pero oculta precisamente a la vista de toda la humanidad? Creo que también refleja su astucia y también su inteligencia, porque a pesar de que no la vemos, mueve los hilos del mundo. Increíble, pero así es. Unos pocos, que no son en gran número, porque ellos han cuidado su número de población, ellos son los que mueven los hilos del mundo, y dicho por gente que está metido ahí. Ahora sí que en el fondo de la olla, y saben exactamente cómo se mueven las cosas internamente. Así es que vamos a darle pie a que esto es así una realidad, y por lo tanto esas dos razas tienen solamente un futuro o dos caminos. O nos entendemos y nos llevamos, o una de ellas tendrá que emigrar. Sigamos hablando. Una raza que se fue volviendo invisible a la nuestra, pero altamente influyente, a tal nivel que se ha convertido y es actualmente un gobierno oculto del mundo. No le extrañe este concepto, créame, no es la primera vez que se habla de un gobierno oculto con la finalidad de sacarlo a la vista pública de todos. Ya desde tiempos de Egipto se manejaba este concepto. Ellos mismos, por su diferente aspecto, buscaban enguardarse a la vista, pero se asegura que fueron ellos no solo los líderes del mundo en diferentes asentamientos, sino que también fueron la fuente de una enorme sabiduría que pusieron al beneficio de la humanidad. Al fin, un mundo para dos razas inteligentes que están en crecimiento. Razas sabias las dos en este momento. ¿Cómo podremos convivir con una raza que siempre nos dominó, pero ahora nuestra raza ya despertó para aceptar no ser gobernada por una raza insensible pero inteligente? Nuevamente, un mismo mundo para dos razas enormemente inteligentes. Sin duda, solo hay dos salidas favorables para ambas. O aprendemos a convivir y fusionarnos como una especie híbrida que tuvo su origen de forma independiente en este mismo mundo, o una de ellas tendrá que emigrar a otro mundo, ya que de no haber un juicio inteligente entre ellas, acabaremos ambas por destruirnos. ¿Qué opina? Le dejo este ensayo con la finalidad de informarle respetuosamente sobre este hecho que se viene discutiendo desde hace ya algunos años. Pero como siempre, al final de todo, su opinión es la más importante de todas. Hablar de que hay otra especie paralela a la raza humana en nuestro mundo y que aquí creció pero no se formó aquí, es hablar de cosas serias. Recuerde usted que los Igigi fueron aquí plantados por los Anunnaki según precisamente los sumerios. Hablamos del milenio 4 a.C., cuando esto fue escrito en sus tablillas cuneiformes. Por lo tanto, nos queda solamente una posibilidad para poder llegar a un feliz término con esto. O esa raza y nosotros nos entendemos para poder convivir, o una de ellas tendrá que irse de aquí. Porque no podemos permitir que una raza como los Igigi estén dominando al mundo y manejando a toda la humanidad, sus intereses a través de la especulación. De ninguna manera. Tarde o temprano las cosas van a tener que tomar su lugar y poner el orden. Si usted me permite, aquí le dejo los contactos de las redes, mi teléfono de comunicación para quien no lo pueda ver, 5555-448002. Los contactos aquí los tiene. Y gran familia mexicana, como siempre le digo con todo corazón y de parte de todos, muchas gracias en verdad por recibirnos en sus hogares. Tratamos de ser útiles con la información, que le acercamos de una manera modesta, humilde, con la finalidad de que podamos intercambiar cultura y también pues los misterios y buscar a través de ellos las verdades de nuestro pasado para poder vislumbrar un futuro. ¿Qué le parece? Por su atención, muchas gracias y recuerde usted que aquí nunca decimos adiós, sino hasta siempre. Duda.
Lo increíble es la verdad.